Señoras y señores, recordar que hay una cosa que se llama por aquí que va apareciendo Patreon, que se ha terminado también lo que se daba, hay que decirlo, es que si no, escuchar que me voy ya, que se ha terminado, ¿vale? Entonces viene lo del Patreon, que va apareciendo por aquí. Y os podéis hacer Patreons a partir de un urín y me echéis una mano a mí y al canal. Luego también tenéis una cosa que se llama La Alquimia del Perfume, que es mi libro, que os recuerdo que quien no lo compra está maldito, Tenerlo presente porque si no, esto puede traer estragos emocionales. Y también suscribiros al canal, darle al like y distribuir mis vídeos por todas vuestras redes sociales. Que yo, Javier Orgaz, os voy a estar profundísimamente agradecido. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen. En casica, gracias Dios mediante. El directo de ayer empezó fatal, muy malamente. Yo no tenía ganas, estaba pero sin ganas, estaba que yo decía, madre mía, yo ya tengo ganas de estar aquí. Pero digo, bueno, venga, vamos para adelante, Javier. Pero no me gustan. Yo no sé hasta cuándo, pero ya veremos a ver cómo terminan los lives en el otro sitio. Porque funcionan muy bien, tengo que decirlo. Revientan lo que es la audiencia brutal. Pero estar encorsetado me mata. Lo dije ayer, además, me parece, en el directo. Dije, me termino encorsetadísimo. Y solo hay guapos. Hombre, que no me enteré yo que aquí no hay nadie feo, Nadie feo. Todo el mundo tiene algo bello. Y no está en el interior, está fuera. Vamos a dejar la belleza interior, que eso es un por culo. Muerte a la belleza interior. Yo no quiero belleza interior. Yo quiero ser superficial. Tanta hermosura interior. Pues al final, en el jorobado de Notre Dame, la niña esta Esmeralda, como se llame, se queda con el guapo. Y al feo le dan por culo. Eso no está bien. Tanta belleza interior, pero ella se va con el macho alfa. Por si acaso le salen los niños mal a la otra. Venga, hombre, seguro que se divorciaron. La utilizó para el sexo y le pegó puerta. O al revés, o viceversa, porque como estamos en estos universos que todo tiene que ser equiparable. En fin, muy malamente. No es un ejemplo. El jorobado de Notre Dame no es un ejemplo. Estoy hablando de versión Disney, porque la película es mucho más cruda. El libro. ¿He dicho la película? Estoy hablando. ¿O he dicho el libro? Es el libro, coño. El libro es tela. O sea. Señoras y señores, muy buena sección noticias. Vamos a abrir el campo de la sección noticias, que ya va siendo hora, con Bond número 9, Nomad. Se llama así, tal cual. Bien, esta fragancia está elaborada en la típica botellita, por supuesto, que tiene Bond, y lleva incrustaciones de piedrecitas que brillan y estas cosas, diamantitos. Bueno, será Swarovski, que digo yo, no lo sé, tampoco me importa mucho. Lo que me interesa es el perfume, que la botella muy... A mí las botellas de Bond, para empezar, iba a decir que es muy mona, pero iba a mentir como un bellaco porque no me gustan nada. Bueno, pues esta en cuestión, las notas que tiene en la salida son de pera, membrillo y grosella negra, con unas notas medias de hojas de violeta, acordes de oud, lirio y rosa. Y luego en el fondo tenemos ámbar, sándalo y vainilla. Lo que sí venían, o sí, lo que sí vienen y especifican, es que la botella es Silhouette número 9, es 100% reciclable y utiliza el 50% de culotte reciclado durante el proceso de fabricación. Bueno, me parece estupendo, muy bonito todo esto, pero lo que interesa es que son 100 mililitros, salen a $440. Así que... ¿Para quién va dirigido? Pues no lo dicen. Así que quien le guste, que se la coge y que se la dice. Tiene pinta de que es una fragancia unisex, pero por las notas pudiera ser que tienda a ser como más femenina. Pero bueno, quien le guste que se la dice. Yo las Bond, por desgracia, aquí en Spain, complicadísimo pillar. Muy complicado, a no ser que te vayas a una tienda especializada que efectivamente las puedan recepcionar. Pero yo no la conozco. Bueno, sí la conozco, pero tendría que hacer viaje. Tendría que salir fuera de mi comunidad autónoma.
a lo que voy. Vamos a la siguiente noticia. La siguiente noticia es que Estée Lauder presenta una línea de fragancias de lujo. Así que empiezo a disparar con las fragancias de lujo de la señora Estée Lauder, que en total son 8 fragancias, Javier. Sí, 8 fragancias en total. Y bueno, hay spot publicitario con las botellitas en cuestión: Tender Light, Radiant Mirage, Blushing Suns. Blushing Suns. Es que estoy leyendo de las botellas, no estoy leyendo de Paradise Moon, y seguramente me voy a dejar 450.000. Simplemente voy a dar lo que es la noticia, porque me puedo perder muchísimo dando 8 botellas con 8 notas diferentes. Esto va a ser un coñazo y va a ser que no. Así que os quede claro. Precios: 40 mililitros, $95. Que bueno, son asumibles. Y luego tenemos por otro lado que ya los 100 mililitros sí que salen a $190. Terminamos con la sección de noticias de Estée Lauder. Y con... yo creo que es la gama alta, o esta gama alta que acaban de lanzar, pero no se me hacen complicados que $95 cuesten los 40 mililitros. Lo puedo entender. Y me parece hasta incluso que no lo veo tan caro. Porque cuando he leído la noticia, en principio sí que dices, ostras, es que igual te van a encasquetar 200 pavos o casi. Claro, y es normal porque son $190 los 100 mililitros. Ahí lo entiendo. Pero bueno, si jugamos ya con menos mililitros, 95, me parece muy factible que alguien se pueda comprar, por quitarse el capricho o darse el capricho, 40 mililitros a 95 pavos. Dólares. Que para Europa pues serán bastante menos. Bueno, depende de cómo esté la cotización del euro. Estos serán unos 80 y pico euros. Bueno, señoras y señores, que se ha cogido y se ha terminado ya esto de lo que se daba de las noticias, porque ya la cosa no estira para más. Dice, la colonia de Spider-Man si es buena, pues la tengo reseñada en el canal, así que es un agua fresca, no huele mal. La de Spider-Man está bien, es una colonia fresca, es un nenuco, es una colonia infantil, está bien, muy agradable. Del Carrefour la han probado, pues las colonias del Carrefour que hay en el centro comercial que tengo cerca de casa, de Carrefour, pues la verdad es que me ha dejado así como un poco... no me han ya terminado de convencer. Y me han parecido caras, Me han parecido caras. He olido la colección y me han parecido caras. No la voy a reseñar porque son demasiado... No es que se parezcan a algo, porque no podría decirte si se parecen a algo o no, pero son como muy convencionales. Es como muy Savas, es como muy Chanel, Bleu... Es ese rollo el que tienen. Hay alguna que se parece también. Se parece, no es que se parezca, es que lleva más cargadica de vetiver. Entonces te puede recordar a alguna Guerlain. Por lo menos lo que yo he probado, El envasado está chulo. Estoy hablando de la masculina, no de la femenina. El envasado está chulo, pero me ha dejado muy parado. Yo esperaba un poco más, sobre todo por aquello de que decían que iban a ser reciclables y todo el follón este que siempre hay con el tema del reciclaje, pero me he quedado flipando. Me han parecido caras y los aromas pues son los típicos. No hay nada que resplandezca con especial ímpetu ni nada de eso. Que va, se quedan muy lineales. No huelen mal, cuidado, pero es que me queda así como diciendo, anda, es esto. Algo que yo me he aplicado a las 5 de la tarde, son las 12 casi, y están zumbando. Yo me quedo flipando con la peña. Ayer en el directo de Acebes me metí antes de que empezara el live. Y había un tontopán que... Mariby dice, ¿de qué perfume hablas? Llegué tarde, estoy hablando de los nuevos de Mercadona para verano. ¡Ay, para verano! ¡Oh! ¡Oh! Estoy hablando de los nuevos perfumes de Mercadona para ya lo que es la campaña navideña. Ya están ahí, los My Soul. De momento ya los que ha llegado ha sido My Soul. Así que tenemos los nuevos My Soul. El de chica huele muy rico. Muy rico. Lo que iba diciendo, pues me meto en el live de Acebes, que evidentemente no había empezado. Y digo, a ver si por aquello de empieza un poco antes. No.
Vale, me meto y lo primero que veo es un comentario, un tonto pan que va y dice: el Orgaz ya está llorando de que le han bajado las visualizaciones. No, está igual el canal que siempre, con el mismo ratio de visualizaciones de siempre. No, no me estoy quejando de nada. Simplemente que, hombre, pues las épocas hay veces donde los vídeos interesan más, otros interesan menos. Yo ahora mismo tengo que terminar lo que es este recorrido de perfumería nicho que tengo, que además lo sabéis porque siempre lo he dicho, la perfumería nicho no le interesa un pimiento a nadie. A nadie. El ejemplo lo tenéis ahí y en muchos canales que son especializados, entre comillas, en nicho y que no tienen tampoco grandes cuotas de audiencia, porque es un público muy pequeño lo que hay en nicho. De verdad, es pequeñísimo. Si nos alejamos, lo he dicho 500 millones de veces, si nos alejamos del hype, no interesa a nadie. ¿Qué pasa? Que yo puedo estar presentando los perfumes de Matière Premier, que son la hostia de verdad. Solamente hay uno que no me termina de convencer mucho, que bueno, lo digo al final me parece, porque ya terminan mañana, me parece que sí, los Matière Premier los termino mañana. Y no son unos... Hay uno que no me termina de convencer mucho, ¿vale? No lo voy a decir porque como es el de mañana, pues igual si no eso no me acuerdo si lo digo en el vídeo o no, pero me gusta, porque me gusta toda la colección completa, ¿eh? Pero claro, yo sé que la gente no se va a gastar. No sé si están en un ratio de 260 euros o 250. No me acuerdo del precio, están ahí. Los precios están ahí, se pueden ver. Son precios carísimos y la gente de a pie no pensamos normalmente en estar gastando ese dineral. 190. Sofía, sí, no, pero que vamos a ver, es que hace falta echarle ganas a gastarte 190 pavos con una economía normal baja. O sea, tal y como están las cosas, como para gastarte 190 pavos. Y yo que este mes, que con el tema de las goteras de los cojones, pues no veas tú lo que ha tocado aquí desembolsar, ¿sabéis? O sea, que me he quedado listo de papeles. Pero listo de papeles, veremos a ver. Y ahora viene el trimestre, que viene ahora, no sé si es el día 12, me parece que toca Hacienda por un lado, y luego a final de mes que te llega la asesoría y la seguridad social. Así que cágate lorito lo que hay que pagar. Madre mía, no quiero ni pensarlo. No quiero ni pensarlo porque me voy a poner enfermo. Entonces, que son... De verdad, si a la gente como mucho pues le puede tirar, pues eso, mucho selectivo y algo más económico, pero que dé muy bien la cara. Pero meterte en ese tipo de perfumería, ¿quién va a comprar? Si es que, hombre, hay gente que tiene mucho dinero, que tiene pasta y se lo puede permitir. Pero el gran público no piensa en gastarse esos pastizales en perfumería. Por ejemplo, la Bond, ¿qué he dicho ahora? Esa Bond, ¿quién narices se va a gastar 400 pavos en un perfume que esté bien de la cabeza, me refiero? O sea, si te gastas 400 es porque tienes 400.000 más, porque si no, te duele el bolsillo. Es que gastarte 400 pavos te duele al bolsillo. Es que es mucha pasta en un perfume. Pues no, pues yo qué sé. Yo prefiero gastarme esos 400 euros en otra cosa que sea mucho más productiva que no en un perfume. Pues de esos 400 coges 100 y te gastas 100 en comprarte, pues no sé, X perfume, lo que puedas tirar los 100 euros, pero que gastarte 400 pavos. A mí en mi economía no me permite gastarme 400 pavos en un perfume así. Venga, si lo ahorro, puedo hacerlo. Si no, tócate la nariz, Pepe Luis. Que yo no me voy a quitar de comer por tener un perfume de 400 pavos. Hay gente que lo hace, ¿eh? Hay gente que lo hace. Cada cual que haga lo que quiera con su economía, pero yo sé que hay gente que luego está hasta el cuello y no puede porque... ¡Ay, que no llegó a final de mes! ¡Ay, que no llegó a final de mes! Claro, si te has gastado un pastizal en perfumería, un mamonazo. Te has gastado 400 pavos o 500 o 600. Tienes que pagar la luz, el agua, el colegio de los críos, el colegio de la niña, tu colegio, el colegio del más allá. Tienes que pagarlo todo, los gastos de la casa. A ver... Esto es así. En fin, las cosas que se dan. ¿Cómo no va a doler? Pero vamos, por ejemplo, Pipe, que me parece que es de Alemania, que está en Alemania. Allí hay una perfumería que es chulísima, que no es conocida aquí y que sale muy bien de precio.
Es verdad. Yo allí creo que sería cuasi feliz. Porque hay perfumería que es muy económica, o entre comillas lo de muy, pero que sale fenomenal, porque además es que huele muy rico. Muy, muy rico. Y bueno, pues aquí tenemos lo que tenemos nuestras cositas también, pero se nos pierden también en precio porque ya empiezan a subirse y tampoco tenemos tanta diversidad. Allí en Alemania hay mucha producción pequeña también de determinados perfumes, es más fácil de conseguir. Pero aquí en España pues ya tenemos lo de siempre, pues son las Puig y todo lo que hay sale más económico, alguna que otra Guess que se escapa de precio, que sale más barata, salvo las últimas que ya las han metido dentro del selectivo. Pero que es lo que decimos, o sea, de todas formas también en cada país hay cada cosica muy chula. Francia por la zona de Grasse, que siempre estamos con lo mismo, con los productores típicos más conocidos y ultra mega famosos. En Francia hay una cantidad de perfumería brutal y que también no es en absoluto conocida y que sale súper bien de precio. Estoy hablando de low cost, muy bien de precio. Y son cosas que aquí pues no conocemos. Aquí no nos saca nadie de los clones, los dupes y el no sé qué. Y por ejemplo, yo vuelvo a repetir, si es que Francia tiene una producción de perfumería brutal, perfumería que ni siquiera conocemos y que lo que conocemos también es como más lo selectivo, porque hay mucha gente y muchos influencers también que se ponen a sacar perfumería que es de Francia, pero son empresas pequeñas dentro de un ámbito que es más nicho, pero sin embargo se olvidan de esa producción que hay low cost que realmente merece la pena, y vuelvo a repetir, es que merece la pena de verdad, es que hay joyicas, pero joyas auténticas. Y bueno, pues así está la cosa, mis chiquitines y mis chiquitinas. Son vídeos que, menos mal, gracias a Dios mediante, que yo no me he gastado un duro en eso y que, sin menospreciarlo, ni muchísimo menos, pero no me lo gasto y lo hago con Vial, que para eso están los viales, para poder hacer las reseñas cuando no se puede gastar ese dinero, ni todo. Entonces, muy bien por ahí y por otro muy mal, porque la gente no ve los vídeos, no le interesa, no tiene tirón y no interesa, pero tampoco te puedes pasar la vida sacando productos nuevos, porque además en mi experiencia también está demostrado que son muy pocos los escogidos que tú cojas, hagas un producto nuevo que salga al mercado con hype a tope y que realmente puedas medio rentabilizar lo que te has gastado en ese producto. Lo normal es que en mi experiencia compro algo que sale nuevo, por el cual apuestas y te estrellas. Normalmente te estrellas porque lo compras antes que nadie, lo reseñas antes que nadie, pero no hay tirón todavía suficiente porque falta la fuerza de la publicidad. Y entonces, al faltar la fuerza de la publicidad, te quedas perdidísimo con respecto a lo que es que la gente vaya a ver el producto referenciado en tu canal. Pues eso, que al final faltan las referencias, falta el hype y es muy nuevo. Me ha pasado con Ralph's Club, que ahora el vídeo es cuando está funcionando, está chutando, está consiguiendo mucha presencia, pero claro, fijaros, cuando yo compré, fui la primera persona en hacer por lo menos en lengua castellana, española, el producto en la mano, teniéndolo en la mano. Y el vídeo no tuvo mucho éxito. Ha ido ganando conforme han ido posicionando en lo que son la publicidad y que vaya cogiendo presencia. Pero si te lo comes, Moschino Toy Boy, ese es el gran ejemplo del canal, sobre todo. Moschino Toy Boy, antes que nadie lo reseñara, ya lo reseñé yo. Lo reseñó antes que yo, si mal no recuerdo, un chaval italiano, en Italia. Yo no la tenía y estaba hablando de ella, porque la había probado en Italia. La traje para acá, la saqué y el vídeo fue subiendo progresivamente. Pero un hype real con la Moschino Toy Boy no llegó hasta que empezó el hype potente y fuerte y la gente empezó a ver que realmente estábamos teniendo ahí un perfumaco impresionante. Esto es así y esto funciona así. O lo que puedes hacer, que siempre es lo mejor,
dejar que otros lo saquen si lo tienen que sacar y luego pues tú lo reseñas cuando lo tengas que reseñar, que la gente lo va a ver igual, la reseña la va a ver igual. No por presentarlo antes te vas a llenar de gloria ni de visualizaciones, porque de verdad que esto no es así. Esto no funciona así, esto funciona de muchas maneras, pero desde luego no va así. Por desgracia. Ya me gustaría a mí que fuera de otra manera, pero no, es una realidad. No, la cosa no va así. O hay publicidad, o hay campaña de publicidad por parte de la empresa, hay posicionamiento por parte de ya lo que es los grandes medios de comunicación, o el reseñador se la come con patatas. Porque es hasta incluso, si estamos hablando de empresas como Creed debería de sacar algo que consiguiera generar muchísimo hype en el lanzamiento para que la gente fuese a comprarlo en plan masivo, como ha pasado con Aventus. ¿Qué pasa? Que yo creo que va a ser muy difícil ya que una empresa como Creed vuelva a posicionar un producto de la forma en la que ha posicionado Creed Aventus. Va a ser muy complicado que vuelva a suceder dentro de esa firma. Muy complicado. Igual que por parte que también tiene pues Parfums de Marley, también tiene su Gran Totem, los Amouage también tienen su Gran Totem, pero son cosas puntuales. Pero lejos de todo eso, una vez que ya yo creo que han conseguido el techo, ahora mismo lo que están es en fase de estabilidad, pero volver a retomar un triunfo brutal, no lo hay. Tom Ford, por ejemplo, Tom Ford tiene también su top ventas, pero luego todo lo demás va acompañando a el gran tótem de ventas de cada una de las compañías. Pongo Tom Ford, pongo Amouage, o pongo Creed o quien sea, me da exactamente igual. Estoy hablando de perfumería nicho. En cuanto a la posición, Aventus, otra como Aventus no va a haber. En cuanto al hype generado y todo esto, no. A no ser que hubiese alguien que realmente optara por un nuevo lanzamiento de Aventus, y me estoy refiriendo a alguien realmente importante, o que llegara algún presidente o alguien así que dijera, yo es que uso esta nueva fragancia de Creed, ahí tienen la publicidad ya hecha. La gente se iba a dar tortazos por conseguir una Creed nueva, porque la lleva, yo que sé, alguien que es súper guay, súper cool. Entonces todo el mundo, y se iba a generar hype con respecto a ese producto. Pongo ese ejemplo, pero llegar al tope, a la cuota máxima con la que han llegado con Aventus, yo creo que lo tienen muy complicado, a no ser que se den una serie de circunstancias que yo ahora mismo, tal y como está el mercado, veo muy complicadas de que se pudieran dar. Van sacando perfumes, sacan grandes perfumes. Estoy poniéndolo como ejemplo. Y me vale cualquier firma, no solamente ellos, me vale cualquiera. Creo que no se van a posicionar exactamente igual como han posicionado esto, ni de lejos. Porque ahora mismo también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, también cada firma tiene su cosa, ¿no? Pero, por ejemplo, vamos a ver, Tom Ford está posicionado como nombre, como firma, como marca. Realmente da igual el Tom Ford que te compres, porque Tom Ford es Tom Ford y ya está. Y Creed es Creed, sí, de acuerdo, pero con respecto al posicionamiento con producto, que todo el mundo lo pueda relacionar y vincular, está Aventus. Y se van a morir así, es verdad, se van a morir así, se van a morir con ese tótem de la perfumería nicho como es esta fragancia y punto. Y les va a pasar absolutamente a todos. Volver a lanzar un referente de perfumería es muy complicado. Ellos lo tienen muy difícil. El listón está altísimo. Muy complicado. Pues no ves la de Mercadona, que han dicho que es el clon de la que usa la reina Leticia y se agotó durante meses. Ah, pues no sé cuál es. ¿Cuál es esa? ¿Cuál es? No tengo ni idea. Vamos a mirarlo. No sé cuál es, ¿eh? O sea, ya me pica la curiosidad. ¿Cuál es el perfume de Mercadona? Que es un clon de perfume. Igual sale simplemente perfume de la reina. Míralo. No hace falta. En Mercadona, a ver cuál es. ¿Es este? ¿Qué dices? Pero si este es el Complicity. ¿De verdad el Complicity es esto? Que es como el aire de Loewe. Sí, los cojones. ¿Qué va? Sí, esta es otra. Esto es que... uy, se parece a aire de Loewe.
Y yo me cojo, me pongo una en un brazo, me pongo el otro en la otra, algo así. Y digo, pero si esto no se... Lo he hecho, ¿eh? Lo he hecho porque como tengo las dos, las he probado y vamos, un huevo, una castaña. Doy fe de que es un huevo, una castaña. No se parecen en nada. Si alguien puede buscar una reminiscencia, pues tarde o temprano la termina encontrando, pero que puedo decir que eso es un huevo, una castaña. Que yo, es que además me parece que en mi review de Complicity Woman lo hice así, enganché un lado, me parece que las llevaba, o por lo menos lo dije. Y digo, pero es que ¿qué dice la gente de que esto se parece a Ir lo bebe? Pero es que barbaridad es esta, de verdad, lo digo en serio. O sea, es que al tener las dos y ponerme las dos, digo, pero ¿esto qué es? Y no se parecen en nada. Yo digo, alguien se ha pasado con la dosis de perfume cuando la estaba oliendo y se ha mareado. Se me ha mareado la chiquilla o el chiquillo, se ha mareado y dicen que esto no se parece en nada, de verdad, ¿eh? Señoras y señores, recordar que hay una cosa que se llama por aquí que va apareciendo Patreon, que se ha terminado también lo que se daba, hay que decirlo, es que si no, escuchar que me voy ya, que se ha terminado, ¿vale? Entonces viene lo del Patreon, que va apareciendo por aquí. Y os podéis hacer Patreons a partir de un eurín y me echéis una mano a mí y al canal. Luego también tenéis una cosa que se llama La Alquimia del Perfume, que es mi libro, que os recuerdo que quien no lo compra está maldito, ¿eh? Tenedlo presente porque si no, esto puede traer estragos emocionales. Y también suscribiros al canal, darle al like y distribuir mis vídeos por todas vuestras redes sociales. Que yo, Javier Orgaz, os voy a estar profundísimamente agradecido. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen.